Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa plenaria que se denomina Desafíos de la Educación Ciudadana y Democrática. En primer lugar, le queremos dar las gracias a la Universidad de Zaragoza y al equipo de investigación Argos por permitirnos estar en este espacio, en este simposio iberoamericano, y como muy bien decía Sergio Claudiño, estamos los exponentes de 4 contextos geográficos distintos. Ya en este contexto les voy a ir presentando a cada uno de los paneles. Ya, y a mi lado tengo a María del Consuelo Díez, de la Universidad de Jaén, quien ella va a vincular algunos desafíos relacionados con las estrategias para abordar la sostenibilidad en perspectiva de género desde la didáctica de las ciencias sociales, personas y alianzas. Perfecto. Muchas gracias a ti, Sergio. Vamos a dar paso a la profesora María Consuelo Díez de la Universidad de Jaén, que nos va a enfatizar en los elementos relacionados con la alfabetización digital crítica feminista. Vincular derechos humanos, vincular ciudadanía con lo que estamos trabajando de perspectiva de género es que es totalmente necesario. Así que yo no voy a hacer ninguna introducción, yo simplemente nos voy a poner desafíos, ¿no? La mesa se titulaba Desafíos y voy a entrar de lleno para poder reflexionar un poco. El primer desafío que nos están lanzando al profesorado en general y en particular, creo, al profesorado de didáctica de las ciencias sociales es el concepto de sostenibilidad. Si os dais cuenta, supongo que en el resto de países pasará lo mismo y espero que me lo confirméis en la mesa redonda o que lo debatamos cuando terminemos nuestra pequeña introducción. Los centros educativos, todos los centros educativos están trabajando sostenibilidad. Sin embargo, están trabajando medio ambiente y cambio climático. El concepto de sostenibilidad tiene que ver con cambio climático y con salud. Todas las legislaciones dicen que uno de los retos y uno de los desafíos es poner la perspectiva de género en el centro. Incluso en temas de cooperación, el otro día desde la Agencia Nacional de Cooperación decían que la cooperación es feminista, ponen la perspectiva de género en el centro. Sin embargo, los centros educativos cuando hablan de sostenibilidad, hablan de cambio climático y de salud. ¿Vale? Entonces ahí hay un desafío. Hay un desafío de entender lo que en realidad significa la sostenibilidad más allá de solamente esos 2 elementos. Yo por eso he traído esta frase que os ponía, no es mía, es de esta compañera que es la representante de estudiantes, que habló en nombre de todos los estudiantes europeos que participaron en la conferencia de Bergen sobre ODS y que decía, lo ponía en inglés porque no quería yo modificar en mi traducción sus palabras, pero sin embargo lo leeré en español, decía, creo que una de las cosas más importantes que hacen las universidades para ser parte de la solución es educar a ciudadanos que puedan pensar por sí mismos y tener sentido crítico, porque no sabemos de repente qué nos va a deparar el futuro. Yo cuando la escuché me acordaba mucho de las investigaciones que está haciendo mi compañero Antoni Santisteban de Educación para el Futuro, ¿no? Y pensaba, un futuro deseable, un futuro posible, un futuro probable, ¿no? ¿Qué estamos trabajando para lo que ya tenemos, para lo que querríamos que hiciera la siguiente generación o para formar profesorado que va a formar alumnado que no sabemos qué problemas tendrán que resolver porque a la velocidad que vamos no podemos ni pensar el tipo de problemas a los que tendrán que enfrentarse. Lo que sí está claro es que cualquier decisión que tomemos nos va a afectar de manera diferenciada a los diferentes tipos de personas que somos y que vamos a seguir siendo. Porque una de las claves que a mí me enseñó el feminismo es que la riqueza está precisamente en las diferencias y que remarcar y que analizar las diferencias y cómo nos afectan de manera diversa y diferente las realidades y los procesos
es algo a tener en cuenta porque tiene que depender de ello nuestra toma de decisiones, ¿no? Y os ponía, por ejemplo, esta imagen, porque pensando en imágenes, pues dije, mira, esta es la última imagen del marco de la cooperación en la Agenda 2030. Si la analizamos, es una imagen que está en azul, que tiene unos protagonistas de un color determinado, porque están hablando de cooperación, que representa una profesión determinada y un concepto de lo que va a ser la cooperación. O sea, el análisis de las imágenes y de cómo esas imágenes nos determinan el qué está haciendo, cuando además la inmensa mayoría de las personas cooperantes son mujeres y de los procesos involucrados en cooperación son mujeres, es brutal. Si analizamos los ODS, hace relativamente poco, unos meses, se publicaba cómo había ido evolucionando y cómo se estaban alcanzando las metas de los ODS, ¿no? El ODS que menos se va a alcanzar es el 5, es el que está en el centro de las políticas, os recuerdo, ¿vale? Pero sin embargo es el que menos se va a alcanzar. Da miedo esto. O sea, yo cuando leía, tener en cuenta que hasta dentro de 300 años no vaya a conseguir alcanzar. Yo decía, 300 años el año pasado, pero es que tal y como van las cosas hoy en día, quizás más de 300 años, no se va a alcanzar la primera de las metas del ODS 5. Plantearnos esto es tener en cuenta que, aunque hayamos puesto de manera teórica en el centro la perspectiva de género para resolver problemas, en realidad es la que menos se está trabajando. Y creo que uno de los principales retos como formadores de formadores es pensar por qué y analizar con el alumnado precisamente por qué y por qué hay unas cuotas de género que están eliminándose y por qué no se analizan los procesos y los desafíos con perspectiva de género y por qué se están callando las violencias distintas con perspectiva de género en todas las situaciones que salen prácticamente todos los días en el telediario. Por eso, para mí, el desafío 2, no sé si estaréis de acuerdo o no, tampoco lo digo yo, lo dicen todas las legislaciones y además lo tenemos en grande en la LOSU, ¿vale? Es tener en cuenta que hay que poner el foco en la igualdad de género, las diversidades y la inclusión. O sea, la accesibilidad, no sé si conocéis el símbolo porque se aprobó relativamente hace poco, ¿no? La accesibilidad universal y la importancia de promover esas alianzas entre todos los niveles educativos, pero también entre todas las instituciones, para promover esos cambios que decían mis compañeros y compañeras antes, ¿no? Para de verdad llevar a cabo esas transformaciones. El otro día, pensando en la estadística que ha salido aquí, ¿no? Y cómo la estadística se manipula, yo decía, bueno, es tan fácil como tratar de ver en cada uno de nuestros proyectos de investigación, pero también en la selección de recursos que estamos haciendo, qué tipo de índices estamos utilizando para medir, ¿no? Desde un punto de vista cuantitativo, eso que parece tan escéptico y tan neutro. Y si comparamos, por ejemplo, gráficos distintos entre lo que sería el índice de desarrollo sostenible por el índice de desarrollo sostenible con derivación de género, es que la situación es totalmente distinta. Con lo cual, empezar a mostrar las diferencias que hay en la selección de nuestros datos también nos va a mostrar cómo aquello que aparentemente es neutro, porque uno de los resultados que nos dan las investigaciones es que nuestros estudiantes creen que lo cuantitativo es neutro, por tanto habrá que enseñarles cómo también la selección de datos y cómo se llega a ello y por tanto a qué tipo de soluciones llegamos a través de esos datos no son neutras. Es lo que nosotros denominamos, vinculado a esto, el máximo desafío, que además no ha salido aquí para nada, es desarrollar la competencia docente en género. Hace poco yo decía en un foro, y la gente me miraba así muy raro, que ahora mismo en nuestro país todo el profesorado se tiene que evaluar de competencia docente digital. Es algo que se puso de moda hace 2 años y todo el profesorado se está evaluando de eso. Todos los centros educativos están evaluando a su profesorado de eso. El DIGCOMP. Nadie está evaluando la competencia docente en género, si lo tenemos tan claro.
Un compañero que está haciendo la tesis doctoral conmigo, y Pablo Cantero, y yo, hemos desarrollado un modelo para poder evaluar eso. Lo llamamos el Souyen Dig Comp Edu, es decir, cómo evaluar las competencias digitales con perspectiva de género en ciencias sociales. Porque si no, terminaremos replicando esos estereotipos y esos prejuicios que, como creemos que son naturales o que se esconden bajo el masculino genérico, pues no, son idénticos, pero no lo son. Estamos perpetuando una serie de visiones, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y eso lo uno con el siguiente reto, que es el de alfabetización crítica digital con perspectiva de género y además interseccional. No sé si recordáis que la UNESCO en enero dedicaba este año, precisamente, el Día Internacional de la Educación, a luchar contra los discursos de odio. Los informes internacionales nos dicen que el mayor índice de discursos de odio, tanto de denuncias, o sea, de delitos ya de odio, como de discursos de odio, tanto a nivel físico como en redes sociales, se están produciendo por cuestiones de sexo-género, en primer lugar. En segundo lugar, por cuestión ideológica. Es decir, esto está sobre la mesa. Y eso hace que, cuando trabajamos con nuestro alumnado, algo que les interesa muchísimo, como es la IA y tal, podemos trabajar cómo el orden de las palabras que les damos de instrucciones está determinando qué tipo de estereotipos y de prejuicios, es decir, qué tipo de lecturas hegemónicas están perpetuando, incluso haciendo sus trabajos utilizando ChatGPT o cualquier otra de las herramientas, ¿no? Hemos hecho algunos ejemplos para que construyan y deconstruyan a través de IA que devuelve imágenes, y efectivamente han podido comprobar cómo las imágenes son las más estereotipadas, las más racistas, las más xenófobas, las que van directamente contra las personas adultas, es decir, el edadismo, etcétera, etcétera. Y además, no solo eso, sino que cuando incluimos el tema de la inclusión, hablando de inclusión no solamente de las diversidades étnicas, culturales, raciales, sino también de disabilities, ¿no?, de discapacidades, la propia IA, fijaos lo que lo que devuelve a nivel internacional, ¿vale? Está devolviendo que son las mujeres las que están en silla de ruedas, que son los señores las que le van llevando, que solamente hay un tipo de discapacidades que prevalecen sobre la otra. Es decir, es un discurso que nos atraviesa. Por tanto, trabajar la perspectiva de género no es algo que queramos quienes creemos en esto desde hace muchísimo tiempo, sino que es algo que nos está demandando la sociedad, porque si no, insisto, volveremos a seguir desarrollando políticas que no tienen nada que ver con la sostenibilidad. Y eso va directamente vinculado al concepto de controversia, ¿no?, que trabajan también desde el grupo Epitec. Las controversias van más allá de pensar una controversia científica, sino también nuestra propia controversia a la hora de plantear y de buscar recursos, a la hora incluso de construir recursos con el alumnado. Quienes van a egresar de nuestras aulas van a tener que seleccionar recursos el resto de su vida para poner ejemplos a aquellas personas con las que vayan a trabajar. Y me da igual que vaya a ser en un ámbito formal que vaya a ser en un ámbito no formal, ¿no? El cómo seleccionamos esos materiales y el qué discurso estamos transmitiendo con la selección de imágenes que hacemos, pero también de textos, hacen que proyectos como el que os presento en este último minuto sean fundamentales. Nosotros hicimos, recordaba antes mucho Pedro decía, no hace falta solamente mirar. Nosotros hemos hecho un proyecto, el último que hemos desarrollado, que se llamó precisamente Mirar y no solo ver, ¿no? Entonces, lo que hacíamos con el alumnado era pedirle que durante una semana viera lo que les llegaba al móvil. Mirar y no solo ver lo que te llega al móvil, ¿no? Y a partir de lo que te llegaba al móvil, tenías que analizar qué lectura te estaban dando de otros países, de otros elementos, desde el punto de vista sexogenérico, etcétera, etcétera, lanzar qué discurso, analizar el discurso y deconstruirlo a través de memes. Fijaos, por ejemplo, lo que salió. Aparentemente son noticias iguales, pero si os fijáis en el texto con la imagen, creo que es totalmente distinto lo que se está narrando en cada una de ellas y el concepto de ayudar en casa, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, las chicas tienden más a buscar este tipo de ejemplos, mientras que los chicos tienden a buscarlos más, por ejemplo, en videojuegos, ¿no?
A partir de este meme, que no es mío, por supuesto, que es de memes feministas, lo podéis ver, que a mí me gustó mucho, le hicimos pensar también en obras de arte. Y entonces empezaron a salir violencias en cuadros. Es decir, enseñarles a ver esas violencias de género que están en publicidad, en cuadros, en videojuegos, etcétera, etcétera, y pedirles que nos construyeran contrarrelatos para evidenciar eso y hacérselo partícipe a sus compañeros, pues nos está dando muchísima, se siente muy partícipe al hacerlo y nos está dando muchos resultados. Con lo cual, insisto, y con esto termino, con esta frase que es de Bell Hooks, lo que no podemos imaginar no puede llegar a ser, así que imaginemos que todos y todas el año que viene nos planteamos evaluar la perspectiva de género en nuestras materias, sean cuales sean, en nuestras prácticas y en nuestras preguntas, para que así tengan que pensar sobre eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, María Consuelo. Efectivamente, la educación en perspectiva de género es un elemento fundamental dentro de los procesos ciudadanos y democráticos, por lo tanto, para nosotros y en esta mesa era muy importante también su presentación. Bueno, yo voy a cerrar esta primera parte de nuestra mesa trabajando un tema que hemos venido desarrollando ya hace mucho tiempo con varios profesores de Chile, que tiene que ver con esta vinculación entre educación ciudadana, democracia, pensamiento histórico. Entonces, lo que les voy a mostrar muy brevemente corresponden a algunos desafíos que se han pensado desde el contexto escolar chileno. Entonces, no puedo pasar. Ahí está. Un elemento que es súper importante es cómo ha sido cómo se ha ido desarrollando el contexto nacional en Chile. Ya cuáles han sido las últimas situaciones ciudadanas, políticas, sociales que se han ido dando. En ese mismo sentido, bueno, entonces, tal como señalaba Augusta, las encuestas en Chile también han dicho muchas cosas y nos han puesto en manifiesto muchos desafíos. Al igual que el Latinobarómetro, que ponía en jaque las democracias en América Latina, y el caso de Chile no deja de ser particular, una encuesta del año pasado releva cómo la figura de Pinochet como gobernante se ha ido masificando o ampliando un poco más. En ese sentido, los chilenos, aparece en esta cuña del país, releva la idea de que los militares sí tuvieron una justificación al momento de dar el golpe de Estado. Esta situación no es la única que se da. También en esta misma época, una encuesta del Centro de Estudios Públicos establece, por ejemplo, alguna vinculación entre un gobierno firme en orden y seguridad y en pos de dejar un poco de lado algunas libertades, algunos derechos de las personas. Lo que se condice con otra pregunta relacionada con la valoración de la democracia, que lo podemos ver en este color azul, cómo podemos ver que ha aumentado el muy mal o regular. En ese mismo sentido, otro contexto importante, otro elemento importante de nuestro contexto tiene que ver con el fallido cambio constitucional. Bueno, a partir de eso se pueden hacer muchas lecturas, pero desde la lectura ciudadana, un elemento fundamental tiene que ver con esta participación comprometida, crítica, pero también desde la responsabilidad argumentativa y razonal, ¿ya? Porque había sido como un elemento que había salido desde el estallido social, que se realizó en octubre del 2019, donde se vincularon algunas ideas que tenían que ver con, de cierta manera, con algunos descontentos que se venían y que se fueron acumulando. De hecho, uno de los lemas que fue, más porque
no son 30 pesos, sino son 30 años, en el sentido de que la subida del valor del metro en 30 pesos había desembocado esta situación que en realidad ya se venía arrastrando desde mucho tiempo antes, por ejemplo, a partir de todo lo que fue las manifestaciones contra el sistema de pensiones o de AFP que existe en Chile. Las temáticas controversiales en Chile siempre está presente. Nuestra historia reciente sigue estando presente en las discusiones sociales, políticas, culturales, en distintos momentos. El año pasado, en el contexto de los 50 años del golpe, también se vuelve a remirar, se vuelve a repensar y se vuelve a valorar la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y cómo hacerse cargo de la memoria histórica. En este sentido, ya desde los referentes curriculares, en el 2015, 2016, en realidad en marzo, se estableció una ley de formación ciudadana que crea el plan de formación ciudadana para que los establecimientos escolares tengan en su escuela un plan que se vincule con la cultura escolar, actividades programáticas, que esté instaurado en el proyecto educativo institucional y también establece una asignatura de educación ciudadana obligatoria en tercero y cuarto medio, que son los 2 últimos años de la educación obligatoria en Chile, educación secundaria obligatoria en Chile. Estos elementos se fueron reafirmando en distintos documentos post pandemia o en pandemia desde 2002, como la actualización del plan de formación ciudadana para la reactivación educativa integral, donde se ha querido ir asumiendo cada uno de los desafíos que se han ido dando o estas problemáticas que se han ido presentando antes. En este mismo sentido, en el 2018, recuerden que el estallido social fue el 2019, ya se había establecido un estudio sobre la puesta en marcha del plan de formación ciudadana, donde se había visualizado que no se estaba desarrollando de forma tan efectivamente. A partir de eso y todo el contexto posterior, han aparecido distintas propuestas didácticas que están vinculadas al desarrollo de algunos conceptos vinculados a la educación ciudadana o algunos elementos vinculados a ciudadanía, democracia, historia reciente, como el tema del viaje de las dictaduras que está asociado al Museo de la Memoria. En ese mismo sentido, en el contexto de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, salieron distintos documentos con propuestas didácticas vinculadas a la valoración de la educación ciudadana y presentando algunas secuencias que permitían la conmemoración o la educación sobre derechos humanos y memoria, que se complementan algunos otros sets didácticos que ya tenía el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile. En este mismo sentido, el gobierno ha seguido estableciendo algunos elementos vinculados desde la perspectiva ciudadana con la convivencia escolar, vinculada a fortalecer distintos ámbitos que hemos ido tratando acá también en estos espacios, desde la ciudadanía digital, la sustentabilidad y el cambio climático, la participación de la comunidad educativa, la formación ciudadana y la educación en derechos humanos. Y esto viene a responder un poco a los contextos que han dado distintos estudios. Ya en el 2016 veíamos que se venía arrastrando esta idea de que la mayoría de los estudiantes al finalizar su educación primaria señalaban que estaban de acuerdo con este estado dictatorial mientras se mantuviera el orden y la seguridad, que se condice con lo que se estableció en la encuesta del año pasado, y que prefieren un régimen autoritario si esto implica algunos beneficios económicos, como mucha gente lo ha visualizado. También la Agencia de Calidad de la Educación hace una relación cómo los estudiantes establecen una vinculación entre la abstención electoral y la debilitación de la democracia, lo que tiene distintas lecturas, porque tampoco los jóvenes están muy proclives a la participación como medio formal de ciudadanía, sino que más bien están puestos en otros ámbitos más amplios de la ciudadanía. Y también hay una valoración de la violencia como medio para lograr ciertas situaciones, lo que habla de una resolución poco pacífica de los acuerdos y de los conflictos. Por lo tanto, a partir de eso,
antes de las gracias, en estas 12 claves se establecieron algunos elementos que estaban vinculados con poder relevar ciertos temas vinculados a la ciudadanía como equidad de género o ciudadanía global, dar elementos que permitieran organizar la estructura del sistema escolar en base a una gobernanza mucho más participativa, ya que, como dice muy bien el profesor Carlos Muñoz Labraña, a participar se aprende participando, ¿ya? No es un concepto que uno pueda anclarlo desde un glosario, sino que tiene que ver con una actividad, con una acción. Y en este sentido, las experiencias escolares y las prácticas, las claves que indica el PNUD están puestas en un mayor clima de participación democrática. Y eso tiene que ver con las estructuras escolares, con las estructuras de las salas de clase y con las relaciones entre profesores y estudiantes y entre estudiantes. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo traté de sintetizar un poco algunas ideas que estaban vinculadas con lo que hemos trabajado en esta mesa. Nosotros habíamos preparado algunas preguntas para la mesa y estas preguntas se relacionan principalmente con estos desafíos. Hay algunas ideas que trabajamos y que las podemos ver sintetizadas en estos conceptos o en estas ideas vinculadas que nos permiten como problematizar la conciencia ecosocial para una ciudadanía sostenible, la alfabetización crítica digital, el funcionamiento democrático, crecer en ciudadanía, participando con ciudadanía, como decía acá el compañero, o la ciudadanía territorial, que es un concepto que él acuña también, y el tratamiento de la controversialidad para la democracia, las historias conflictivas, como señalaba nuestra querida amiga Augusta. Entonces, a partir de estos conceptos, hicimos un Meet, ya que ustedes se pueden incluir y pueden ingresar utilizando este código 8724 1227, donde aparecen estas temáticas que son las centrales que se trabajaron en esta mesa y que ustedes puedan elegir para que podamos rankear, como están de moda los rankings, podamos rankear cuáles son los principales desafíos que tiene la educación ciudadana para promover una sociedad democrática, considerando que estamos personas de distintos contextos de Iberoamérica, ya está españoles, portugueses, chilenos, colombianos, no sé si se me olvida alguien más, españoles, por supuesto, Brasil. Brasileros, ¿dónde están nuestros amigos? Ya, así que ahí les dejo el Menti, espero que todos lo tengan, 87 24 12 27, y tenemos algunas preguntas que me gustaría trabajar para ir dándole un poco de soltura a la mesa, pero primero nos gustaría preguntar al público si tiene alguna idea o alguna pregunta que les gustaría establecer. Por supuesto. 87 24 12 27. Un primer tema, mientras nuestros compañeros van tomando nota del Menti, adelante. Nos gustaría, habían tres temas aquí que eran muy importantes desde la geografía, desde la educación en perspectiva de género, desde la controversialidad de la historia reciente. Me gustaría saber desde su contexto cómo los recursos didácticos promueven o debiesen promover en sus actividades pedagógicas la alfabetización crítica, por ejemplo, que es un elemento que ha sido transversal durante distintas conferencias aquí en este congreso, a partir de lo que significa el razonamiento ciudadano, este pensamiento crítico que hemos discutido y cuál es la necesidad de que los estudiantes puedan desarrollarlo. Entonces me gustaría saber si desde sus contextos pueden a lo mejor contarnos algo que puedan visualizar este foco. Augusta, ¿te gustaría comenzar?
Esa, yo prefiero llamarle literacidad crítica. Eh, en realidad en el Perú es difícil de pensar, porque cuando tú tienes que los textos escolares tienen que tener una sola línea, ¿no? Y tienes maestros que tienen miedo, hay ciertos temas donde la literacidad crítica o poner diversos tipos de aproximaciones generan temor. Entonces, claro, puede haber ciertos intentos de temas que tienen que ver con problemas geográficos, por ejemplo, por para ilegal, porque eso no te compromete. Pero si tú tratas de ver el conflicto armado interno, es imposible, porque cualquier cosa que tú digas tratando de complejizar lo vivido en el país va a convertirse en que tú seas una terruca, usando la palabra que usan. Si nosotros revisamos los que X o Twitter, hay un debate constante, ¿no? Cualquier cosa que uno diga, como por ejemplo, es increíble que a una presidenta se le cuestione por usar un Rolex más que por 60 personas fallecidas. Terruca. ¿No? Es decir, tú estás defendiendo los senderos de eso, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces, también circulan muchas fake news, ¿no? La amenaza de convertirnos en Venezuela, que creo que son todos, ¿no? Chilezuela, Venezuela, Venezuela, es un elemento constante, ¿no? Entonces, no son temas que realmente en Venezuela, que yo creo que en ese momento se están trabajando porque Venezuela tiene bien, no quiere ser denunciado. Entonces, el contexto mismo limita en el caso de Israel. Me parece que es súper interesante cuando tú hablabas de este terruca, que es como este término o peyorativo que también se ha visualizado en cuando en los estudios de género para referirse al derecho de las mujeres. Es interesante como estos conceptos también, que pueden ser realidades distintas, convergen en un ámbito en común. Todo aquello que tiende a romper lo heteronormativo, lo naturalmente aceptado, o supuestamente no aceptado por todo el mundo, pues, genera controversia y estas controversias generan recelos. Es lógico. Por tanto, yo creo que podríamos unir un desafío más, ¿no? A esto de la formación en democracia, para la democracia y por la democracia en la que creemos, que sería el ser capaces de, no me malinterpretéis por la palabra, porque también la utilizamos mucho en el feminismo, pero de empoderar a nuestro futuro profesorado a su toma de decisiones. El miedo que hay a trabajar en la aula en distintos contextos, pero no solamente por la aula, sino por padres, madres y sociedad general en determinadas cuestiones es fuerte. Hay gente que ya está trabajando historias de las mujeres, pero que no se atreve a hablar de colectivo LGTBIQ, hay gente que está trabajando, ¿no? O sea, es que es como una, no me gusta la palabra lucha, sería como un reto constante, ¿no? De poner en el centro eso que nos está pidiendo la conciencia, además está ya también en nuestro currículum nuevo, ¿no? Esa conciencia que tenemos, no sé si conciencia o consciencia, yo ahí lo debatiría por el tema moral del concepto, pero bueno, esa ecoconciencia, ¿no? La ecosostenibilidad, la conciencia ecociudadana. Vale, pero eso qué significa y cómo lo ponemos en el centro también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese reto por ejemplo, desde el feminismo se debatió, se discutió muchísimo los ecofeminismos, los primeros ecofeminismos, ahora ya el ecofeminismo más crítico está siendo menos criticado, pero es que todo esto transitamos hacia el futuro que queremos. No podemos tener recetas cerradas. A mí cuando me pide el profesorado una receta cerrada, no es eso, es darte la capacidad de pensar tú qué decisiones quieres tú tomar en tu contexto y los para qué en función de la edad. Creo que esa es una de las claves también para esta alfabetización de la que estamos hablando, ¿no? No puede ser una receta cerrada, sino que tiene que ser una
manera también de facilitar los procesos a docentes y a discentes en el aula. Bien, bueno, ese es un gran desafío, este tránsito entre lo que se establece en las investigaciones, cómo llega al aula y cómo ahí el rol que tenemos nosotros como formador de profesores también es muy importante. No solo desde el trabajo con los contenidos, sino que también desde la modelización didáctica. Y en ese sentido me gustaría vincular con este concepto que tú has acuñado que tiene que ver con ciudadanía territorial, considerando que el rol de la geografía y del espacio geográfico siempre está vinculado a todos los procesos históricos, pero necesitamos tener esta relación que tú estableces entre participación y espacio. ¿Cuáles serían, o cómo tú puedes ver cuáles son las implicancias que tienen los recursos didácticos? Bueno, me deixem dizer una consideración previa, y es que todos nosotros hablamos del crecimiento, hablamos de que ya nos contado nuestro colega de una lista de palavras que nos sucederán en los libros de texto. Todos nós hablarmos do crescimento da extrema-direita em Portugal, em Espanha, etc. É preciso dizer que quando temos estes fenómenos, isto significa que nós outros, nas ciências sociais, estamos pagando, porque não é normal que, sobretudo os jovens, aderam com tanta força à extrema-direita, que acreditam que estes discursos escolares são muito bonitos, mas estão vazios. E isso é o que eu quero dizer, então, que a mim me parece que temos que ter aquilo que é o sobre a educação cidadã, temos que ter a coragem de trazer para a escola e com a escola trabalhar a cidadania. Ou seja, me deixe só pegando no exemplo do projeto que nós propomos. Então, se agora me aproximando. Nós não fazemos nada de transcendente quando se diz que, ou não dizermos nada de transcendente, quando se diz que os alunos devem trabalhar sobre a realidade local e os problemas locais. Seguro, milhões de pessoas vivem isso em todo o mundo, com milhares de opiniões socialistas. A diferença é que aqui nós estamos fazendo, é que nós competitivamente, é que queremos a coragem e queremos, este ano tivemos 3.000 alunos em Portugal trabalhando no projeto do nosso grupo. A cidadania territorial, eu penso que é importante nós outros filhos construindo e nos apropriando de termos que significam esse compromisso. Há aqui uma história que era quando criei o projeto, era um projeto de cidadania, pero, bueno, um químico pode falar de cidadania, um filósofo seguro que era a cidadania. Havia aqui a necessidade de cunhar a cidadania, a participação vinculada à escala local. E reparar, em realidade, as grandes tradições que nós outros temos, tradições educativas, são a tradição do racionalista do estudo do mundo, a tradição nacionalista, pero muito pouco em realidade fazer do local nosso objeto de estudo. E, portanto, eu queria aqui era um pouco dizer que temos aqui esta a cidadania local tem a ver com esse compromisso em participar na sociedade e desde a escola. Dizer que é uma forma de ser a escola é uma aposta da sociedade em os jovens, o que sabemos é também uma forma de evolução democrática. E a escola contribui para melhorar a sua comunidade. Uma coisa que faz comigo é estar no baixo, particularmente em bairros mais pobres, e vemos os equipamentos mais qualificados são os institutos,
tienen las personas más calificadas de la comunidad, los maestros, tienen los jóvenes, y cuando se preguntan qué hacen con la comunidad, ahí se abre una barrera. Ese es un poco que nós intentamos quebrar com o nosso projeto, nós outros primeiros cheques de também, e fica o desafio para participar. Alianças têm um pouco, eram essa a cidadania territorial, esse é o compromisso, e é um compromisso dizendo que, como há escrito, a cidadania não é mais um conjunto, um livro de textos sobre cidadania, é um exercício de participação. E eu quero dizer também que queremos, já temos 13 anos, queremos dar muitas pessoas que passaram por a universidade, que estão em cargos, etc., e que nos dão testemunho de que o projeto ha cambiado um pouco sua participação cidadana. Na Coimbra, junto à Faculdade de Letras, só para dar um exemplo, há arrastamento de piso para pessoas menos capacitadas, porque uma antiga estudante do projeto nós propomos, se percebeu que havia ali um problema, e ele aprendeu que dentro de um problema ela teria que agir. E, portanto, ele contratou no município, e contratou as autoridades, disse que era isso. Isso se passa um pouco com várias escolas. Nós temos todo o país várias iniciativas locais desencadeadas desde o projeto que nós propomos. Eu sou de um município rural, a 70 quilômetros de Lisboa, e hoje mesmo, à noite, vai haver uma presidência pública dos nossos projetos, dos nossos alunos, organizada por a escola e por o município. E uma notícia que eu tinha que dizer aqui, ayer, é que iriam cambiar em auditório, porque receiam no bom sentido, que vai muita gente assistir às experiências deles que os livros, que têm famílias, padres, madres, famílias, e, portanto, cambiaram para o maior auditório. Repara, no fundo é uma coisa simples. No fundo, o que eles fizeram foi pedir, já que têm que, e é normal pedir que os alunos façam um trabalho de uma assinatura, trabalhar sobre problemas locais e agora apresentam. É isso. Perdão. Muy bien. El MITER está, bueno, no lo podemos todavía poner, pero vamos diciendo que los elementos que más se han constituido como desafíos tienen que ver con alfabetización digital crítica, educación feminista y ciudadanía democrática. Por lo cual es súper importante pensar cómo estos contextos tienen una relación directa con cada uno de los contextos que podamos ver. Augusta. Yo quería, en Mentimeter ponerlo, quería hacer algo que creo que es necesario y es cuando pensamos en movimientos de extrema, o sea, en movimientos extremos, aquí en Europa se piensa mucho en la extrema derecha, pero desde un contexto como el peruano, tenemos la extrema izquierda y la extrema derecha, que son dos polos que se juntan. ¿En qué sentido, por ejemplo? Los movimientos de extrema izquierda en el Perú son antigénero. No, consideran que las mujeres en su casa. La historia tiene que ser la historia patria. No. La escuela es un lugar donde no se piensa libremente, se adoctrina. Entonces, y claro, es fácil de comprender porque todo el mundo quiere transformar una realidad y a veces las propuestas transformadoras son muy populistas y se van a los dos extremos. Sin embargo, la mayor parte de peruanos no están ni en uno ni en otro. Muy bien. Nos parece que gente del público quiere comentarnos algo. Acá el compañero. Es que os habéis salido de la reunión.
Sí, en las tres cosas que habéis planteado, ¿vale? Yo creo que la cuestión está en lo que hizo el profesor Claudino en la participación ciudadana hasta durante estamos viendo el caso de Perú que es problemático, ¿no? Y creo que tenemos esa vía. Siempre que salen estos temas de controversia, la cuestión está en el cómo llegar a hacer igualdad de género, etc. Los temas son bastante interesantes en ese tema. ¿Y por qué? Porque tenemos una responsabilidad social, tenemos esa función social, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Esa es la cuestión, el cómo hacerlo, cómo conseguir esa educación. Pero es un contexto que no favorece la democracia. Y lo que había el Perú es la que aparte, claro, es que pues es que yo en una frase de Descartes siempre se decía que la virtud está en el medio, y en el pueblo y en el otro. De ahí yo creo que es de momento, como conocéis que formamos como profesores, como profesores que somos también ciudadanos, y que la justicia es en hacerles participar. Vale, yo en los libros del texto a lo mejor la censura, nosotros no, pero en este caso nos dice que no podemos poner esas palabras. No sé si tendréis luego la típica llamada extra, no, a lo mejor también eso sí dificulta. Pero yo lo que intento siempre es salir como profesor de enero, pero ahora como profesor de la universidad, siempre he intentado salir del libro de texto o de la investigación, porque ahora te gustan investigaciones más flexibles, eran técnicos de los temas, y tratamos de otra manera. Y yo siempre he dado voz a mis alumnos, tanto en la secundaria como a los profesores que formo. Yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. Siempre les dan voz, siempre que con el diálogo, siempre que participan y se sienten copartícipes de lo que están aprendiendo, de lo que se están formando, pues es una vía para ir hacia la educación democrática. Mira, uniendo un poco como preguntaba el cómo, en el Congreso de Málaga sobre Memoria Democrática en homenaje a Ernesto, lo tienes publicado por si lo quieres ver, hicimos un estudio que consistió en lo siguiente: en el máster de educación secundaria le pedimos en primer lugar al alumnado que hiciera un tema, o sea, un esquema, un mapa conceptual sobre cómo trabajarían el concepto de memoria democrática. Ya está, vale. Eso devolvió unos resultados que todos y todas podéis tener en mente. Entonces luego les dimos una serie de recursos que tenían que ver con el colectivo LGTBIQ en campos de concentración, mujeres gitanas represaliadas, mujeres republicanas maestras represaliadas, documentales, películas, libros que recogen, lo tenéis, digo, lo podéis ver incluso en los links, libros que recogen dibujos de niños y niñas durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Se lo dimos al futuro profesorado de secundaria para que lo viera, para que lo trabajara y que con esos materiales hiciera una nueva propuesta y que analizara qué diferencia conceptual había y qué tipos de aprendizajes distintos se hacían, ¿no? Bueno, alucinante. Nadie hablaba de gitanos y gitanas, le habíamos dado los recursos. Nadie hablaba de colectivo LGTBIQ, le habíamos dado los recursos. Incluso así hay determinadas temáticas que se resisten. Es decir, que el cómo puede ser, o esa es nuestra propuesta, haciéndole reflexionar sobre cuáles son las consecuencias si no lo haces. No, o sea, tú puedes hacerlo, tienes libertad para hacerlo o no, porque al fin y al cabo el recurso con el que tú vas a explicar algo y el que explica a través de ese recurso lo haces tú en el aula, ¿no? Como decía Joan Payés, a puerta cerrada. Efectivamente tenemos llamadas, efectivamente hay gente que se queja, hay gente que se queja en clase, hay gente que dice que esto porque no tengo yo que trabajar, entonces tenemos un marco también que nos avala hoy legal, ¿no? Pero es que el tema está en esto pasa si tú solamente explicas cómo habías pensado el concepto de memoria democrática como historiador o historiadora o tal, y esto cuando tú ya estás pensando desde el ámbito educativo, ¿no? Reflexiona sobre qué tipo de aprendizajes aparecen o no aparecen y eso qué consecuencias tiene. Al menos por si os sirve, así es como lo estamos desarrollando.
Muy bien, muchas gracias. Sin lugar a dudas, la ciudadanía es donde convergen distintos elementos vinculados a los procesos históricos, sociales, geográficos, por lo cual no nos extraña que tenga una preponderancia en el tema de la ciudadanía democrática. En este ranking que ustedes mismos han construido. Sin embargo, cuando miramos este ranking también vemos que hay en sí mismo algunos desafíos que tenemos que ir trabajando y que están vinculados unos con otros, como la ciudadanía digital o la ciudadanía territorial. Con esto damos por terminada esta mesa plenaria, sin antes agradecer a cada uno de mis compañeros por sus aportaciones, por sus impresiones. El tiempo siempre se nos hace corto. Y también agradecer, por supuesto, a la impecable organización de este congreso, a toda la gestión de Rafa de Miguel, a Pilar, a quien ya lo había leído yo cuando era, como dicen ustedes, una chavala en mi trabajo de fin de grado, como llaman acá, cuando estaba relacionado con el tema de la enseñanza romana y como no, si aquí en Zaragoza, si en Zaragoza, imposible no hacerlo. Así que muchas gracias.